Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto de adoración del día 20 de septiembre de 2020. Les damos la cordial bienvenida a nombre de la Iglesia Berit desde la Ciudad de México. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al culto de adoración, preparando nuestros corazones a través del preludio interpretado por el maestro Rafael Pimentel. Vamos a escuchar ahora una participación musical como adoración a nuestro Dios. Historia de
Entonemos con gozo el himno 234, Loores dad a Cristo Rey. Vamos a tener el llamamiento a la adoración de esta mañana que se encuentra en el Salmo 148. Vamos a leer todos juntos. Por favor, busquen en sus Biblias el pasaje a leer. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. Alabadle vosotros todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Dios en oración. Bendito Padre Celestial, tú eres nuestro Padre fiel, y hoy comenzamos este culto dándote gracias. Tu amor perdura para siempre, tu amor nunca falla. Aunque en muchas formas, Señor, nosotros te hemos fallado, tú continúas dándonos la provisión de tu misericordia y de tu gracia.
Te damos gracias, Señor, por todos los que se encuentran ahora reunidos a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú conoces a cada uno de nosotros. Nos conoces por nuestro nombre y nos has hecho caminar contigo. Sabemos que dependemos de ti y nuestra confianza, Señor, está completamente en ti. Te agradecemos por haberte revelado a nosotros a través de tu santa palabra. Al abrir la Biblia hoy, Señor, oramos para que escuchemos tu voz. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre, Señor, para abrir nuestros oídos, para abrir nuestros corazones, para escuchar tu palabra. Y así sean nuestras vidas transformadas, cada día más en semejanza tuya. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonemos ahora, hermanos, el himno 169, que se titula A su nombre, gloria. Leamos la advertencia de esta mañana que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonemos ahora el himno 160, que se titula De tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Vamos a dar lectura a la promesa de esta mañana. Se encuentra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 22. Dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Tenemos ahora el himno número 163, Divino Amor. Divino
Hermanos, es el tiempo de los momentos congregacionales. Normalmente nuestros momentos congregacionales han sido en la iglesia Berit saludarnos, pararnos a saludarnos, a estrecharnos la mano, darnos un abrazo, pero bajo estas circunstancias eso no es posible. Sin embargo, estamos reuniéndonos a través de tecnología Zoom, de una manera no presencial, a través de la tecnología, a las 11:45 de la mañana, todos los domingos. Hasta la fecha han estado reunidas muchas familias junto con nosotros que disfrutan de esa comunión cristiana. No se la pierda, vamos a estar hoy a las 11:45 conectados. La dirección a la cual nos hemos de conectar será publicada a través de este portal, el portal Berit. También quiero hacer énfasis en que todo mundo está invitado a participar a la escuela dominical que tenemos también de manera remota todos los domingos a través de tecnología Zoom. Estamos estudiando los evangelios ahora. El título de la escuela dominical es Visión General del Nuevo Testamento. Nuestro objetivo es que todos juntos leamos todo el Nuevo Testamento, conozcamos de cada uno de los libros su contexto geográfico, su contexto cultural, para que podamos entenderlos mucho mejor. Pero también vamos recogiendo algunas enseñanzas importantes que no podemos pasar por alto, por supuesto. El día de hoy vamos a revisar el Evangelio de Marcos, del cual ya estuvimos el domingo pasado estudiando. Hoy vamos a ver cuáles han sido las enseñanzas de todos los que hemos leído ya ese Evangelio. Si usted no ha estado con nosotros, le invitamos a que hoy se una y retome la lectura de los Evangelios con nosotros. Solamente llevamos hasta hoy 2 de los Evangelios. Creo que es buen tiempo de que se nos una y estemos todos juntos estudiando la palabra de Dios. También quiero hacer una invitación muy cordial, hermanos, para que se unan al culto familiar vespertino que tenemos a partir de las 6:30 de la tarde, todos los domingos. El día de hoy inicia también a partir de las 6:30. Vamos a tener un momento de estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Ageo. Estén presentes, hermanos. Vamos a tener la oración congregacional a la cual nos guía nuestro hermano anciano de la iglesia, Marcos Mercado. Vamos a orar, hermanos. Antes de orar, quiero recordar a ustedes el Salmo 103 y voy a basarme en este salmo para la oración congregacional. Cierren sus ojos. Padre, tu palabra dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Padre, en esta mañana, en este día, te bendecimos, te alabamos. Te alabamos en cada uno de los diferentes hogares en los que nos hemos unido en este culto de adoración. En diferentes países, en diferentes lugares de la República. Desde ahí, desde lo profundo de nuestro corazón, te pedimos en este momento que recibas nuestra alabanza. Que digamos juntamente con el salmista: bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Nuestro Dios, te alabamos en esta hora porque has abierto tu mano, nos has colmado de bendición a todo ser viviente. Padre, te damos gracias en esta hora porque tu palabra dice que tú eres quien perdonas todas nuestras iniquidades, quien sanas todas nuestras dolencias. Y cuando recordamos que tú eres quien perdona nuestras iniquidades, no podemos menos que venir delante de ti, doblar nuestra rodilla y confesar a ti nuestros pecados. Venir ante ti porque tú eres el que nos dices: venid y estemos a cuentas. Tú nos llamas a cada uno en los diferentes lugares en este momento para estar a cuentas contigo, Señor. Permite que podamos apropiarnos la promesa de tu palabra, que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo les invito, hermanos, para que cada uno ahí en sus hogares, si en esta semana hemos ofendido al Señor,
si hemos pecado contra Él, que en este momento vengamos delante de Él con un corazón sincero y arrepentido y confesemos a Dios nuestros pecados. Padre, te damos gracias porque tu promesa es que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Gracias por tu promesa, Señor. Gracias, Padre, porque cómo podemos venir delante de ti, que eres santo, 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 Señor. No podríamos acercarnos si no tuviéramos la confianza del perdón que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque vino a morir por nosotros. Pero Padre, también en esta hora nos acercamos delante de ti. Como tu Hijo nos enseñó a decirte, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y queremos rogarte que en cada uno de los hogares de tus hijos, Señor, no falte el pan, Señor, en esta época de necesidad, de falta de trabajo. Te rogamos que el pan nuestro de cada día, tú nos los des. Te rogamos, Padre, por todos nuestros hermanos en diferentes lugares, en diferentes países que no tienen trabajo. Que, Señor, tú proporciones los medios, que así como tú alimentas a las aves de los cielos, tú nos des los medios a cada uno para que el pan no falte en la casa de tus hijos, Señor. Ponemos en tus manos esto, Padre. Te rogamos también, Señor, que en esta semana que vamos a iniciar, oramos también como tu Hijo nos enseñó a decirte, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que en esta semana que iniciemos, resistamos al diablo, Padre, porque tu palabra dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Empezamos esta semana en tu nombre, Señor. Rogamos tu bendición para cada familia que se encuentra alabando tu nombre. Y oramos a ti en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el tiempo de las ofrendas, de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas. El día de hoy, como estamos conectados remotamente a este culto, no podemos entregar físicamente nuestras ofrendas, pero está disponible la dirección de la cuenta de la Iglesia Berit para aquellos que deseen depositar directamente esa cuenta. Si no, les invitamos a guardar sus ofrendas para el día que nos podamos reunir nuevamente. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Vamos a orar agradeciendo al Señor por sus bendiciones para entregar nuestras ofrendas el día de hoy. Bendito Padre Celestial, gracias porque todas tus promesas son seguras, Señor, porque tú eres fiel, porque podemos confiar en ti. Tu palabra nos enseña que podemos encontrar alegría al ofrecer nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero para tu servicio y para tu obra. Y eso hacemos ahora, Señor. Ofrecemos una pequeña parte de todo lo que tú nos das. Señor, te pedimos que nos bendigas, Señor, y nos guardes. Haz que tu rostro brille sobre nosotros, Señor, y danos tu paz. Porque en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nuevamente escuchemos una participación musical especial para esta mañana.
Escuchemos ahora el mensaje que se titula El Evangelio Auténtico, que está basado en la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 10, y está a cargo del anciano de iglesia Marcos Mercado Estrada. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir su palabra con ustedes en este día. Les invito para que abramos la palabra de Dios y meditemos brevemente en Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Veamos también un pasaje alterno en 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al 4. Pablo está hablando en Gálatas del evangelio, y este pasaje describe las características del evangelio. Dice la palabra de nuestro Dios: Además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, Lutero consideró a Gálatas el mejor de los libros de la Biblia. Él dijo: es mi epístola, es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Esta carta ha sido llamada el grito de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia, etc. La carta de Pablo a los Gálatas ha tenido gran importancia a través de la historia de la Iglesia. En la Reforma del siglo XVI se estudiaba mucho. Martín Lutero, por ejemplo, en 5 o 6 ocasiones dio una serie de predicaciones o conferencias sobre este libro. Las conferencias se imprimieron, y por eso ahora hay 5 o 6 comentarios de Lutero sobre este libro. Sin embargo, la importancia de esta carta es para todos los tiempos, aún hoy en día, porque proporciona sólidas respuestas a importantes cuestiones en todos los tiempos. Miren ustedes, la pregunta básica de todos los tiempos es: ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es el evangelio verdadero? ¿Es el del cristianismo histórico o el de otras desviaciones que se basan en diversas fuentes y no en la Biblia? La carta a los Gálatas, desde el tiempo en que fue escrita, ha dado respuesta a esta pregunta. Llegó a ser uno de los libros bíblicos más estudiados durante los turbulentos años de la Reforma, y sigue siendo un libro importante para todos los que seguimos en este camino. En la carta a los Gálatas, Pablo trata de la esencia del evangelio. Distingue el evangelio auténtico del evangelio espurio. Y precisamente porque necesitamos tener bien claro cuál es el evangelio auténtico, las predicaciones de este mes en nuestra iglesia se han basado en la carta a los Gálatas. Y el sermón de este día consideré importante que tuviera un énfasis doctrinal para hablar acerca del contenido del evangelio auténtico. Miren, los Gálatas estuvieron en peligro de cambiar el evangelio auténtico por uno que no lo era, sino que era un evangelio falsificado. Dice Gálatas 1:7: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo en el versículo 8 continúa diciendo: mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quiénes fueron los destinatarios de la carta a los Gálatas? O sea, ¿quién es el lector implícito? Los Gálatas fueron una rama de los galos que originalmente vivían al norte del Mar Negro. Sin embargo, por el año 278, la mayoría de ellos emigraron a lo que conocemos como Francia. Pero un grupo se apartó de la migración principal y se establecieron en la parte central de Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía. Ahora bien, el día de hoy vamos a meditar en la mera esencia de nuestra fe, que es el evangelio auténtico que defiende Pablo en la epístola a los Gálatas. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué es el evangelio? Miren, para mí es uno de los más asombrosos temas que hay en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el significado de la palabra evangelio? En el Nuevo Testamento, la palabra utilizada en el original griego que se traduce como evangelio es euangelion, que significa buenas nuevas de Dios a los humanos o buenas nuevas como proclamación. Y la proclamación de las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo las encontramos a todo lo largo del Nuevo Testamento. Por eso Pablo también, cuando se dirige a los Gálatas, les dice que escuchen, que pongan atención a las más asombrosas nuevas que jamás han llegado a este mundo y que hablan de un mensaje de gozo, de salvación, de liberación y de vida eterna. Y les dice que lo más maravilloso e increíble, lo más glorioso que podría decirles era este mensaje del evangelio. Miren, la carta a los Gálatas tiene una salutación diferente de todas las demás cartas del apóstol Pablo, ya que dentro de la salutación, el primer asunto que trata es recordarles que el evangelio viene de Dios, que ningún ser humano es autor del evangelio, sino que el autor del evangelio es Dios mismo. Ahora bien, si tú no has escuchado del evangelio de Jesucristo, quiero decirte que esta es la más maravillosa y asombrosa noticia que jamás has escuchado en tu vida. Ahora bien, antes de hablar del contenido del evangelio auténtico, ¿cuál es su origen? 1 Corintios 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y el primer punto que encontramos en este pasaje bíblico es que el apóstol Pablo dice que el evangelio lo recibimos. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que estas son buenas nuevas, pero no son buenas nuevas terrenales o humanas, sino son nuevas de Dios al hombre. Lo primero que aclara Pablo es que el evangelio auténtico tiene su origen en Dios. Es decir, el evangelio lo recibimos y por ello el hombre que sabe que estas son buenas nuevas de Dios se regocija en ello. Y además Pablo aclara que no fue su idea, que no es algo que él pensó, que no es algo a lo que ha llegado como resultado de muchas investigaciones, de muchas meditaciones y análisis, sino que el mensaje del evangelio es algo único. Por eso estoy enfatizando en este día de que es algo único. No es el más grande pensamiento de todas las épocas, ya que es una revelación de Dios mismo. Es sobrenatural, viene de arriba. Vayamos al versículo 2, dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de ser salvos? Significa que a causa de nuestro pecado, todos nosotros estábamos irremediablemente perdidos, porque todo el mundo es culpable delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno solo, ni siquiera uno. Romanos 3:23, el mismo libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Eso es lo que el Hijo del Hombre vino al mundo. Es por lo que Él murió. Él fue sepultado y resucitó. Miren, todos absolutamente estábamos perdidos. Por eso el apóstol Pablo exclama en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el libro de Romanos también, en el capítulo 1, versículo 18, también nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si la ira de Dios está sobre nosotros, estas son las buenas nuevas que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos nosotros, porque todos sin excepción somos pecadores y no teníamos la más mínima esperanza. Miren, como pecadores lo único que nos quedaba era esperar una eternidad de infelicidad, fuera de la presencia de la vida y del amor de Dios. Como pecadores no podíamos hacer nada acerca de ello, no podíamos borrar nuestros pecados pasados, no podíamos deshacernos de nuestra vida pasada. Lo que hemos hecho podrido en nuestra vida sigue podrido y no podemos borrar nuestro pecado. Y con todos nuestros esfuerzos e intentos no podíamos llegar al conocimiento de Dios y estábamos en tinieblas, completamente perdidos. Nada era posible excepto el estar eternamente perdidos. Es por eso que el Evangelio son buenas nuevas, porque tenemos la esperanza de la salvación, porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje cristiano? La respuesta el apóstol Pablo la pone perfectamente clara, de una manera sencilla, en los versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15. Y dice de la siguiente manera, son dos versículos que todos los cristianos deberíamos memorizar. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero vayamos primero al versículo 3. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Este es un mensaje que proviene de Dios. No es el mensaje de alguna persona, de algún líder, de alguna religión. La revelación de Dios contenida en las Sagradas Escrituras nos habla de esto. Fíjense bien lo que dice ahí mismo Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren, Cristo es el centro del Evangelio. Históricamente se refiere a Jesús de Nazaret. Todo gira alrededor de la persona de Jesucristo. Él es el centro mismo de la historia humana. Y prueba de ello es que nuestros calendarios indican que hoy estamos en el año 2020 después de Cristo. Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Y la palabra ungido corresponde a la gran palabra hebrea Mesías. Cristo es el Mesías esperado. Y la palabra Mesías significa libertador, emancipador. Es decir, es el Salvador que nos hace libres y salvos. ¿Y saben qué? Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas no son de ningún hombre. Hablan nada menos de que Dios ha visitado, redimido a su pueblo. Ahora, ¿cuáles son las palabras que resumen el Evangelio auténtico? Dice el pasaje que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó después de 3 días, y dice conforme a las Escrituras. Y el Evangelio aquí nos habla de 3 hechos históricos, 3 hechos trascendentales. Él murió, fue sepultado y resucitó. Y ustedes ven que esta es la esencia del mensaje cristiano. El apóstol Pablo habla de una persona que murió.
La primera cosa que él predica no fue acerca de las enseñanzas de Jesús, que son increíbles, dentro de ellas está el gran sermón del monte, sino que aquí el apóstol Pablo está predicando acerca de lo que le pasó a Cristo. Jesucristo nació como todo ser humano, pero murió en la cruz en el monte Calvario, fue sepultado en una tumba, pero se levantó de esa tumba y ascendió al cielo. Esta es la esencia del Evangelio. Son hechos, no enseñanzas, no especulaciones, no dichos, no ideas, no son exhortaciones, no son puntos de vista filosóficos, son hechos. Miren, nuestra predicación es la cruz y la reacción del ser humano debería ser arrepentirse de sus pecados. Miren, las perversiones modernas del Evangelio son comunes y a nombre del cristianismo todo es predicado, excepto estos hechos vitales que debemos conocer a detalle. Hay mucha gente hoy en día que predican de Jesucristo y no hablan de la muerte en la cruz. Y lo único que dicen es que es la más grande tragedia que ha habido. Pero vayamos a la última parte del versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que esta última frase nos dice es que las cosas que le pasaron a él fueron planeadas desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Cristo, muy lejos de ser un incidente aislado, forma parte del plan eterno de Dios. Y todo lo que le pasó ya estaba profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús hizo fue un cumplimiento de lo que había sido profetizado. En el Antiguo Testamento, miren ustedes, hay más de 300 profecías respecto a la venida, muerte, resurrección de Cristo. ¿Y saben qué? Todas, cada una, se cumplieron al pie de la letra. Es decir, los profetas predijeron su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahora, alguien diría, ¿cómo fueron capaces de hacer esto? Y solamente hay una respuesta. Dios se lo reveló a ellos, es Dios quien les dio el mensaje, ellos no lo entendían, solamente escribieron una palabra que les fue dada por Dios. Desde el mero inicio de la raza humana, esta promesa le fue dada a Adán en el paraíso y la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren, el derramamiento de la sangre de Cristo estaba profetizado y por ello Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de acuerdo al cumplimiento de la profecía, la muerte de Jesucristo no fue un accidente. Nunca debemos pensar que la muerte de Cristo fue algo fortuito, accidental, algo que nunca debió haber pasado. ¿Saben qué? Dios planeó todo. Fue parte del gran plan de Dios, de su propósito. ¿Para qué? Para darnos la salvación y la liberación. La forma de Dios de salvar al hombre llegó a su clímax en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que significa la frase que dice, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa? Significa esto, que el bendito Hijo de Dios vino a este mundo como Jesús de Nazaret, que vino a este mundo con el objeto de morir por nosotros, que era la única forma de salvarnos. Jesús mismo dijo en Marcos 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, Cristo murió por nosotros. Y para saber lo que estaba pasando en el monte Calvario, la Biblia también nos habla en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 y dice de la siguiente manera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué tenía que morir Cristo? Porque Dios puso en él las iniquidades, los pecados de todos nosotros. Dios tomó nuestros pecados, los puso sobre él. Isaías capítulo 53, versículo 6,
Dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es por lo que él murió, porque él recibió nuestro castigo. Y nosotros ahora somos perdonados. Era la única forma, el único camino. Dios lo hizo, y lo hizo a través de Cristo. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso el apóstol Pablo dice que estas son las más maravillosas nuevas, ya que como pecadores estábamos indefensos, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro destino era la condenación eterna. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 5, que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Sobre este tema, Lutero en sus comentarios a los Gálatas dice: dio su vida por nuestros pecados. No debemos considerar nuestros pecados como pequeñeces insignificantes. Por otro lado, tampoco debemos considerarlos tan grandes que tengamos que desesperarnos. Debemos recordar que Cristo dio su vida, no por transgresiones pequeñas e imaginarias, sino por pecados tan grandes como los montes, no por uno o por dos pecados, sino por todos nuestros pecados. Cristo, el Hijo de Dios, el justo, no se dio por los justos, sino por los pecadores. Si no tuviéramos pecado, no necesitaríamos a Cristo. Y miren ustedes, dice Lutero, cuando Satanás, el acusador de los hermanos, nos dice: eres pecador y serás condenado, podemos y debemos contestarle: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el cual está sentado a la diestra de Dios Padre, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pablo afirma que Cristo se dio a sí mismo para que nos rescatase de este presente mundo dominado por el mal. Miren ustedes, es increíble la grandeza, nobleza de Cristo, que mostró en la acción de entregarse a sí mismo por nosotros, lo cual al mismo tiempo pone en relieve lo mortal y atroz que es el pecado y sus consecuencias. Cristo se entregó a aflicciones y escarnio, y especialmente en el Gólgota dio su vida por sus ovejas. Y dice el versículo 4 también: y que fue sepultado. Fue sepultado porque efectivamente al momento de exclamar en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, su espíritu fue a Dios, pero su cuerpo murió. Y fue sepultado, colocado en una tumba, y al tercer día se levantó de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué dice aquí? De acuerdo a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que estos hechos ya habían sido profetizados anticipadamente y en varias ocasiones. Y al ser muerto, sepultado y resucitado, dio cumplimiento a varias profecías. ¿Por qué hace énfasis en esto? ¿Por qué? Porque estas cosas tenían que pasar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la última parte del versículo 4 dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren, si hubiera sido un hombre común y corriente, jamás hubiera resucitado, ya que nadie jamás había vencido la muerte. Pero Cristo se levantó, resucitó, lo cual es una prueba indubitable de que es el eterno Hijo de Dios. Él es hombre, pero también es Dios. Y porque Él es ambos, pudo enfrentar el castigo. Fue entregado por nuestros pecados para nuestra justificación. El diablo, el sepulcro y el último enemigo, que es la muerte, fueron derrotados
y conquistados. Y ahora nos ofrece a todos los que creemos en Él esta victoria gloriosa. Este es el mensaje cristiano. La resurrección es la proclamación de Dios a todo el mundo que su Hijo llevó el castigo de nuestros pecados, que su sacrificio fue aceptado y que los que creemos en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, una nueva vida, una nueva esperanza, y que ahora somos hijos de Dios y somos herederos de una gloria eterna. Concluyo. ¿Has escuchado este evangelio? ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? ¿Estás consciente como hombre del siglo XXI que te vas a enfrentar cara a cara con la muerte? Todos la vamos a enfrentar. Mucha gente lo ha hecho en estos días a causa del COVID-19. ¿Podrás decir como el apóstol Pablo, no he creído en vano? Miren, como creyentes creemos y confiamos en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Creemos que fue sepultado por nosotros, pero que resucitó para justificarnos, cumpliendo así al pie de la letra el plan eterno de Dios de la redención y salvación. ¿Crees esto? ¿Estás seguro de ello? ¿Confías en que la obediencia de Cristo, nuestro Salvador, ha borrado nuestros pecados y transgresiones? Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, y el que a mí viene, no le echo fuera. Concluyo diciendo, este es el evangelio auténtico. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra en esta hora, que nos habla de este evangelio auténtico, que nos habla que de tal manera nos amaste tú, que entregaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Padre. Graba esta palabra en nuestros corazones, graba este evangelio en cada uno de nosotros y permite que compartamos estas buenas nuevas a todos los que conocemos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a entonar ahora el himno 237, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirlo palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador.
Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Escuchemos ahora la bendición apostólica y terminando nos despedimos cantando la doxología que se encuentra en el himno 435 a la Divina Trinidad. Amados hermanos, la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios capítulo 13 contiene la siguiente bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros y vuestras familias, ahora y siempre. Amén.